Estaba en mi corazón porque se había reunido en clase. Hoy sí, Wilson. Sí, ¿Por qué se llama defendiste, viejo? ¿Cuándo fue eso? ¿El día sábado? Tiene un poco la pena. Bueno, buenas noches, estamos en la hora. Estamos en la hora, ¿cierto? Sí. Sí, estamos. Público difícil. Vamos a comenzar a grabar. Don Luis, buenas noches. Don Matías, buenas noches. ¿Me escucha bien? Sí, le escucho bien. Gracias, don Matías. A don Luis no lo escuché, no sé si ahora. No sé si ahora. Ahí está, perfecto. Ya, están todos agregados al Moodle, tengo entendido. Tengo entendido porque lo hice el otro día de noche y ahora podía estar pensando que quizás lo soñé. Pero, si vamos al Moodle, están participantes. Vamos a revisar el tiro, estamos agregados. Aquí, por si acaso, yo puedo ver cuando han entrado. Diego Arias, Se fue. David Carrasco, ¿Está ahí afuera? Omar Freire, Yo no no ha entrado nunca. Joaquín Corrado, no ha entrado nunca. Pero, profe, ¿a mí me escribió los ramos hoy día? ¿A mí me escribió los ramos hoy día? ¿Qué? No, pues si usted me mandó el correo y el día que... ¿Ah, me había colocado ya? Sí, lo escribí. Ah, no, ¿cachai? Ángelo Rodríguez, tampoco ha entrado nunca. Sebastián Vergara, bueno, aquí está José Cárdenas, que entró muy bien hace 4 días. Ah, pero ese es Moodle. Yo pensé que era la deja. No es Moodle. Ah, eso no es Moodle. Gerardo Guzmán entró hace un día. Wilson Laiseca entró hace 1 hora. Ah, qué pillo. Así que, Me deja confiar. no, soy yo que entré hace 7 segundos. Profesor, de hecho, le confesaré algo. Lo que pasa es que yo pensé que no iba a mandar por correo el archivo, no sabía que no iba a escribir. Y como no llegaba nada, yo dije, puta, el profe me hizo conseguir los correos y nos mandó la cuestión. No, preferí inscribirlos para que tuvieran acceso a todo. No, pero de verdad yo no sabía que estábamos inscritos. Ya. Yo pensé que no iba a mandar mandarle. delegado, pero con el primer delegado acordamos eso, el correo para inscribir. Ahí entré, ahora sí son. ¿Cuál es su nombre? No ha entrado nunca al Google. ¿Y Gustavo? Más allá de llamarle la atención, que no es lo que estoy haciendo, es decirle que el Google está habilitado. Así que ahí ya tienen el material. Recuerden, ¿cierto?, qué cosas tienen por ahora. Tienen las PPT de la primera parte, hay una evaluación online que voy a dejarles, están las grabaciones pasadas también, están las clases puestas acá. Eso es la ventana de rectificadores, después se van a habilitar las pestañas según vayamos avanzando, y acá en general tienen los links de las salas virtuales, tienen qué parte va a ser prioridad va a ser cada uno de los profesores, tienen el programa, la planificación del semestre del director de escuela, la planificación de los laboratorios y la hoja de ruta. ¿Cómo tiene el laboratorio? Hasta septiembre, ¿no? Si ya lo dijeron, por eso está la planificación. 28 de septiembre tiene el primer laboratorio. El segundo lo tiene el 5, el 19 y el 4. Entonces está todo ahí. Todo ahí disponible. Y recuerden la hoja de ruta que les sirve para ir revisando cómo vamos avanzando en el curso. Cuándo el proceso, cuándo van a hacer las evaluaciones. Aquí también están marcados los laboratorios. Está todo Así que actualizado. tienen todo ordenadito ahí. Bueno, bueno. No tienen motivos Está bueno para irse. para echarse enterrado. Al menos no conmigo. En la casa de don Matías todo se fue luz. ¿Alguna? Ah, ahí está. ¿Alguna pregunta? Ninguna persona. Justo dejé de compartir la pantalla. Vamos entonces ahora a la clase. Ahí estamos grabando.
Profesor, el link disculpe, no me fijé, ¿tiene a Sebastián Vergara, no? En la lista. Lo que se está preguntando por el link, por eso, para decirle que lo saque de Moodle, sí que está. Mándale el link primero. El link que me acuerdo que se lo mandó el profesor ¿Juan Carlos? Juan Carlos Delgado, ¿sí? Le pedí que se lo mandara. Y ahí está el link, no tengo como no está muy importante como para copiar. Pero si entra el Moodle, Vergara me dijo, ¿cierto? Sí, está en Moodle, ¿no? Sí me acuerdo, lo visto, pero bueno. Sebastián Vergara, Ya. tampoco nunca ha entrado. Diego, ¿cuál está preguntando? Digo, ¿cuánto? Diego Arias. Ahí está, tampoco nunca ha entrado. Ahí le dijimos recién. Ya, estamos grabando. Buenas noches, 20:38. Ya habíamos comenzado algunos comentarios, pero no quedaron grabados. Vuelvo aquí a mencionar para la grabación de que el Moodle está disponible. Entran al Moodle, en el caso está en mi Moodle, ¿cierto? Pero por aquí deberían ver electrónica de potencia y accionamientos del 2023, 2024. ¿Okay? Y por ahora tienen activada la ventana, la pestaña general y de rectificadores, Recuerden de que en la pantalla general tienen el programa, la planificación del semestre dado por el director de escuela, planificación del laboratorio, la hoja de ruta, donde está planificado también el ramo, y en la parte de rectificadores tienen el material, las grabaciones de este semestre, y también como referencia están las grabaciones del semestre anterior por si las quisieran revisar. Todo eso ya lo tienen disponible en el MOOC. Con respecto a la materia, déjenme revisar algo, por favor. Con respecto a la materia, ¿qué fue lo último que vimos en la clase pasada? O de las últimas cosas que vimos en la clase pasada, solamente como para reactivar los contenidos, a pesar de que está ahí cierto presentado. Lo último que vimos, y quizás la parte más importante de la parte de rectificadores, que les puede ser útil en su futuro profesional, considerando siempre las áreas donde van a estar trabajando, es la etapa del rectificador, voy a marcar aquí, rectificador natural. ¿Por qué un rectificador natural? Porque la conmutación de los semiconductores que tiene es conmutación natural. ¿Por qué conmutación natural? Porque estamos utilizando el diodo, que voy a dibujar grande acá, y el diodo conmuta naturalmente, se dice que conmuta naturalmente porque conmuta o cambia su estado encendido o apagado, ¿cierto? O corte de saturación, en función del voltaje que esté aplicado. Con eso entonces la única forma de cambiar de on a off y de off a on es cambiarle la polaridad del voltaje. No hay control realmente, ¿cierto? Solamente actúa según el medio. Se puede implementar un rectificador. ¿Cuál es la idea del rectificador? Convertir, lo voy a hacer en monofásico porque es más fácil, convertir una señal alterna en, ojalá, una señal que sea constante. Pero ya hemos visto en la rectificación monofásica que eso no lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque lo que realmente vamos a rectificar es la misma forma de onda de entrada, es decir, si tenemos un rectificador de un pulso, caso monofásico, solo porque es más fácil dibujarlo, tendríamos eso que está ahí, ¿cierto? Donde en este caso el semiciclo positivo sería el semiciclo rectificado, y si pudiéramos volver un poco más compleja la estructura, podemos rectificar el semiciclo negativo, que en este caso va hacia el lado negativo, ¿cierto? Bajo el eje X, bajo el origen, y pasarlo al lado positivo. ¿Cómo se hace eso? A través del circuito con semiconductores de potencia, lo que también se denomina circuito de potencia o topología de potencia. Lo van a encontrar en los libros de literatura de esa forma, y en general también nos vamos a referir de esa manera. En el caso de la rectificación trifásica, la rectificación trifásica, ¿qué es lo que tiene como entrada? Al ser un sistema trifásico, básicamente tenemos, y voy a dibujar aquí sobre los transformadores, tres fuentes de tensión alternas, ¿cierto? Eso de aquí y eso de ahí acá, ¿cierto? Lo podemos considerar que realmente son fuentes de tensión alternas. ¿Cuál es la gracia de las fuentes de tensión alternas? Pregunta para los eléctricos, ¿cuál es la gracia de tener una fuente de tensión alterna? Básicamente la gracia
o la característica es que vamos a tener, igual que el monofásico, una forma de onda de ese tipo, en una fase, en este caso entre el neutro y este punto de acá. En la otra fase, podríamos decir entre el neutro y este punto de acá, la misma forma de onda, pero ahora desfasada en 120 grados, siempre me queda mal este cachito de acá, y después entre este punto y este punto, ¿cierto? La misma forma de onda, pero desfasada en 120 grados. ¿Ya? ¿Qué logramos con eso entonces? Tener tres señales que nos van a poder aportar voltaje hacia el lado de nuestra carga y por lo tanto vamos a poder drenar corriente. El que esté desfasado en 120 grados nos permite, si el sistema es balanceado, decirle que básicamente vamos a tener un fasor de voltaje para acá, en 120 y 120 para acá, entre aquí y aquí, ¿cierto? Hay 120, entre acá y acá hay 120, y entre acá y acá hay 120. Y si yo sumo esas tres formas de onda que están desfasadas en 120, ¿cuánto va a ser la sumatoria? No, las formas de onda. Si sumo este valor con el que hubiera pasado por acá abajo, la gracia que tiene es que la sumatoria es 0, si el sistema es balanceado. ¿Ya? Es equivalente eso, ahora sí, con tres señales. Aquí yo tengo una señal en un monofásico, que podría ser esa, ¿ya? Y de que por la otro lado, ¿cierto? Tengo una señal de este tipo. ¿Cuánto es la suma de esas dos señales? 0. Si son exactamente iguales en amplitud, no está bien hecho bonito, ¿cierto? Lo estoy haciendo a mano, pero la suma sería igual a 0. La gracia del sistema trifásico es exactamente lo mismo, ¿ya? Que la sumatoria de las tres formas de onda, ¿cierto? Es 0, y eso permite, sí, de que aquí hay una corriente, aquí hay una corriente, y acá también hay una corriente que se transforma, que transmite, ¿cierto? La carga y por lo tanto transmite potencia, y las componentes oscilatorias de cada una de estas señales, que están desfasadas también en 120 grados, finalmente suman 0. Y por lo tanto, desde el punto de vista de potencia, al tiro tengo la suma de las tres potencias medias. Las corrientes están desfasadas, ¿cierto? 120 grados, esta, y por supuesto también puede estar desfasada con respecto al voltaje según el factor, el acumulador, ¿cierto? Que hay o el factor de potencia, el desplazamiento del factor de potencia. Eso considerando una carga lineal, porque recordemos que el puente de diodo es una carga no lineal. ¿Por qué una carga no lineal? ¿Por qué se dice que es una carga no lineal? Se dice que es una carga no lineal porque va a drenar. Primero que nada, ¿cierto? Recordemos de que en el lado del continuo, este lado de acá lo vamos a llamar el lado de alterna, y este lado de acá lo vamos a llamar el lado de continua. Lo que esperamos es que la señal sea perfectamente constante, ¿ya? Cosa que no lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque nuestro voltaje no viene con un voltaje que es constante, está variando en el tiempo. Por lo tanto, lo que realmente tenemos son estos cachitos que están acá, ¿cierto? Y a esto, ¿cierto?, le decimos los pulsos. En el caso, recordando un poco, por ejemplo, monofásico, si rectificábamos media onda, teníamos un pulso. Si rectificábamos la otra completa, teníamos dos pulsos. En trifásico, si rectificábamos 1, 2, 3, ¿cierto? Los tres semiciclos positivos de cada una de las formas de onda de voltaje de fasada a 120 grados, teníamos 3 pulsos, y después logramos rectificar los semiciclos negativos, teníamos los 6 pulsos. Y eso era la máxima rectificación de pulsos que podíamos tener en un trifásico de este tipo. ¿Cuánto? Consulta. O sea, en un sistema trifásico, a veces, no sé, los voltajes no son los tres iguales, siempre hay como una variación de voltaje entre fase y fase. ¿Eso afecta a esos pulsos o es despreciable esa variación? Es una muy buena observación, no es despreciable primero que nada, no es despreciable, eso se llama desbalance, y básicamente lo que pasa ahí, sin ser un sistema eléctrico de potencia, porque no hay un eléctrico aquí pegando un palo, ya, uno lo puede modelar de esta forma. Usted tiene las tres fuentes de tensión y tiene una carga y tiene otra carga. Entonces tiene esa carga alimentada, y si esta carga de aquí le voy a poner L1, L2 de carga y L3 son iguales entre sí, la corriente que va a tener aquí y acá son iguales, ¿ya? Ahora vamos a agregar un tercer elemento, que es la impedancia de línea. Si yo tengo una impedancia de línea acá, esto de aquí, ¿cierto?, consume reactivo y me va a generar por efecto de la circulación de corriente una caída de tensión, ¿ya? Pero como esta carga y esta carga son las tres iguales, estas corrientes y estas corrientes van a ser las tres iguales en amplitud, ¿ya? Estos voltajes, este voltaje y este voltaje son iguales en amplitud, por lo tanto, estas corrientes van a ser iguales en amplitud en la medida de que estas inductancias, ¿cierto?, de línea sean iguales. Lo esperable es que sean iguales porque
el cable debería tener la misma longitud y está bien instalado, ¿cierto? Y con los cambios posibles para que esa impedancia esté. Ahora, ¿qué pasa si es que esta carga de la nada yo la hago crecer al doble? Voy a tener esta corriente, esta corriente, esta corriente, pero esta corriente ahora, ¿cierto? Que yo la hice crecer al doble, es decir, disminuí su impedancia, va a crecer al doble. ¿Ya? Y si crece al doble, este voltaje va a aumentar también. ¿Por qué? Porque la impedancia, ¿cierto? Este voltaje que está aquí es L por la variación de la corriente de la carga 1 en el tiempo. ¿Ya? Como es sinusoidal, va a aumentar también multiplicado por L. Y eso va a hacer entonces que a pesar de que este voltaje en amplitud, este voltaje en amplitud y este voltaje en amplitud sean exactamente iguales, si yo mido aquí, acá, acá, como este voltaje que yo miro aquí es este menos este, que ya es grande, ¿cierto? En comparación con lo otro, va a ser distinto y menor en amplitud que este voltaje que mido acá, que es este menos este y este menos este. Entonces ahí es donde se producen los desbalances. ¿Ya? ¿Por qué menor en amplitud? Menor en amplitud. El voltaje es más último. Claro, como esta caída de tensión aquí es mayor, Ah, ya. este voltaje, ¿cierto? Que tiene una amplitud igual a esta, ¿Va a ser menor a la otra? claro, Por la caída de porque tengo una caída de tensión en la Ah, línea. ¿Ya? Entonces ahí se produce el desbalance. Ahora, ¿cómo eso afecta? Es bonito cómo afecta esto. ¿Ya? ¿Cómo eso afecta a los 6 pulsos? Usted básicamente va a decir, por ejemplo, ya, este de aquí le voy a poner BA, a este de aquí le voy a poner BB y a este de aquí le voy a poner BC. Y lo que se está rectificando son finalmente los voltajes entre líneas. Entonces puede decir, por ejemplo, de que BA entre A y B va a estar ahí, ¿cierto? Va a ser menor, pero los otros voltajes, como son mayores, va a tener los pulsos ahí, y después, ¿cierto? Va a tener de nuevo un pulso chico y después 2 voltajes grandes dando vuelta. Entonces, si se da cuenta, afecta. ¿Por qué afecta? Porque aquí tengo menos tensión, acá tengo más tensión, menos tensión, más tensión, más tensión, menos tensión. ¿De qué forma va a afectar? Si usted se empieza a alejar, aparece lo que se llama la envolvente, que es básicamente una componente de frecuencia. Si usted se aleja del osciloscopio de estas señales, el osciloscopio como que no tiene cómo dibujar, ¿y qué es lo que ve? Ve básicamente un manchón que es parejo, está súper bien pintado ahí como si fuera un rectángulo. ¿Ya? Pero si usted tiene este efecto de desbalance, lo que ve aquí es una cosa de ese tipo, y lo que ve acá es una cosa de ese tipo, por efecto de que en algún momento el voltaje no fue idéntico al resto y básicamente lo puede observar. Esa envolvente es una... No voy a meter en carrera. Era una componente de frecuencia adicional. No recuerdo en este momento si era un subarmónico o un armónico. No me voy a meter en carrera porque se me olvidó nomás. Ya, pero lo que hace es que si esto le está usted obteniendo alimentación para un motor, por ejemplo, se empiezan a observar vibraciones en el motor. ¿Por qué? Porque básicamente no le dio el voltaje constante, sino que se lo está empezando a variar. ¿Ya? Por lo tanto, ¿y de dónde viene todo eso finalmente? Del hecho de que usted no pudo asegurar de que este voltaje y este voltaje fueran iguales. Ahora, esto también es de la gente de distribución. ¿Cómo se evitan de que los desbalances se propaguen? Porque usted puede tener desbalance. De hecho, si usted piensa en el sistema de distribución de concepción completo, el sistema domiciliario, por supuesto que va a tener desbalance. Si yo vivo en un edificio, ¿cierto? Y me conectaron las 3 fases a distintos departamentos, basta de que yo me vaya el fin de semana y los vecinos se queden para que una fase no tenga carga y la otra fase tenga la carga del vecino. ¿Ya? ¿Por qué eso no se propaga después al sistema de distribución y por lo tanto al sistema de transmisión? Básicamente por efectos de los transformadores. Si usted usa la combinación delta estrella, no se traspasa el desbalance de un lado para otro. Por lo tanto, ¿cierto? A pesar de que usted pueda tener desbalanceado acá, gracias a la utilización del delta estrella, para acá no va a tener propagado el desbalance y va a poder vivir tranquilo. La mayoría de los problemas de distribución aguas abajo se solucionan con un buen transformador de este tipo, o sea, una buena consideración del transformador. Y eso hace que en el lado de alta, el sistema de distribución, esté todo bonito. No y para solucionar esos pulsos, ¿cómo lo hacen? No se puede. Tiene que trabajar con su desbalance. Y ahí seguramente los ramos de calidad de suministro le van a decir, cuando usted tenga desbalance, evite, por ejemplo, que las cargas le queden desbalanceadas, o proponga sistemas de compensación para que con reactivos, de forma de que cuando las cargas queden de esa manera, se compense. O busque métodos de compensación activos también con electrónica de potencia, de forma de que se inyecte eso para que no ocurra. Ahora, el desbalance, si lo pensamos, ¿es un problema el desbalance en un sistema domiciliario? ¿Le molesta a mi edificio que yo tenga el sistema desbalanceado? No, porque nadie está consumiendo el desbalance. Hay un problema
para quién está consumiendo en trifásica. ¿Ya? Pero como mis vecinos están consumiendo todo en monofásico y yo también, básicamente no nos damos cuenta. ¿Y dónde podría ser el problema? En el edificio al lado, que se alimenta trifásico. Pero si yo hago esto de aquí, no voy a tener problema. Eso es más o menos. No sé si le queda claro, insisto, yo no soy DC y voy a venir aquí un eléctrico a pegarme un mami, así que confundo con ellos, pero lo que digo de viento es correcto. Dígame. Una consulta, en ese sistema ¿se puede funcionar con dos líneas? Este de aquí, Si se cae una, si se cae este, ¿sí? si se cae esta, por Si se ejemplo, cae ese, puede funcionar. ¿Funcionará bien? Se lo pregunto a usted. pero es que, profe, en ese caso habría una subida de voltaje en la demás línea. Si se cae esta línea, ya perdamos esta línea, por ejemplo, si se da cuenta, solamente si puede funcionar, no voy a meter a las caídas de voltaje porque yo no soy de potencia, ¿ya? Pero si se cae esta línea que está acá, no es la que digo que hay, esta línea se cayó, ¿cómo nos queda aquí el convertidor? Me equivoqué con la... Significa que esta línea de aquí y esta línea de aquí están metiendo potencia, y esta de acá no. Por lo tanto, si se fija, ¿qué es lo que le queda? Diodo aquí, diodo aquí, diodo aquí y diodo aquí. ¿En qué degeneró este puente? En un sistema monofásico. ¿Se da cuenta, no? Claro, estos diodos de acá no van a estar funcionando. Pero con el tráfico se ve afectado. Ah, sí, pues se ve afectado, pues es una condición para la cual no fue diseñado. Por supuesto que se va a ver afectado y la carga también se va a ver afectado. La pregunta aquí va por dos líneas. ¿Puede seguir funcionando? Puede seguir funcionando. ¿Es conveniente que siga funcionando? Depende de lo que tenga al otro lado del proceso. Si el proceso es capaz de aguantarlo, mi tráfico es capaz de aguantarlo y para mi red no es tanto problema, quizás lo que convenga es que siga aguantando. ¿Cuál proceso puede ser ese? Sistemas de congelamiento, por ejemplo, si tiene vacunas ahí o algún sistema de respaldo que necesite, suministro ininterrumpido. A pesar de que la calidad se va a las pailas, igual tengo transmisión de potencia. Entonces puedo seguir operando en la medida que el equipo sea capaz de asumir eso. Entonces esa es más o menos la respuesta. Hablamos de sobretensión, analizando una fase estaba afuera, se decía sobretensión, un porcentaje de sobretensión, hablamos casi. Ahí tendría que, si no soy de potencia, no me pidieran, no le pido obligarlo. No. Voy a averiguar lo que puede comentarme aquí, lo que podría pasar. Profe, ¿a mayor tensión, mayor frecuencia? No, No. la frecuencia se mantiene constante. Ah. Eso es una mentira también, porque si usted se va hacia el lado de generación, hacia el lado extremo de generación, ¿ya? Si usted cambia las características de la máquina, puede cambiar también la tensión y la frecuencia. No es esperable, usted trabaja, ¿cierto?, con un voltaje regulado y una frecuencia regulada, ¿cierto? Y espera, ¿cierto?, de que el sistema sea capaz de mantenerlo. Vamos entonces de nuevo, tenemos la rectificación de 6 pulsos. La rectificación de 6 pulsos, si yo veo del lado de continua solamente el voltaje, lo que voy a obtener, y hago aquí el voltaje en función de la frecuencia, ya lo que voy a tener es aquí en el eje 0 una componente DC o componente 0, y después lo que voy a empezar a ver son armónicos, que lo voy a dibujar de esta forma, en el sexto, el doceavo, el 18avo y el último aquí chiquitito va a estar en el 24avo. Esa va a ser la distribución de armónicos que va a tener la forma de onda de ese impulso en el lado de continuo. ¿Qué es lo que pasa con las corrientes? Y esto es lo que les tengo que reforzar hoy día. Insisto, esta es la forma de continuo, se lo voy a marcar aquí bien gruesa. Esa es la forma de onda de continuo. El voltaje que se rectifica, recuérdenlo muy bien, es el voltaje entre las fases. Si el voltaje que se rectifica es entre las fases, ¿cuál será este valor máximo que puedo tener ahí? Si yo digo de que el voltaje, de nuevo, el voltaje que se rectifica es entre las fases, ¿cierto? Digamos de que este es mi voltaje de fase, y este voltaje simplemente le voy a poner Bm. ¿Es este voltaje pic que está aquí Bm? La respuesta es no. ¿Por qué es no? Porque el voltaje que tengo aquí es el voltaje entre las fases, el voltaje entre líneas, ¿cierto? Y este es el voltaje de fase.
Por lo tanto, este voltaje máximo que tengo aquí, el voltaje peak que voy a tener igual acá, ¿cierto? Es la amplitud Vm por cuánto, por la ganancia que tengo al traspasar los voltajes de fase a voltaje entre líneas. ¿Cuánto es esa ganancia? Por raíz de 3. Entonces, si observan, tengo una ganancia también en voltaje, afortunadamente, hacia el lado del continuo, con respecto a la amplitud de voltaje de la fase. Lo último, acá reforzar el tema de las corrientes. Lo voy a dibujar acá. Esta es la forma de onda de corriente, que insisto aquí, mnemotécnicamente se la pueden acordar como los dientes de conejo. Ahí, acá, acá. Esta es la corriente de la fase A. Le voy a llamar de que esa es la fase A. Esa es mi corriente A. ¿Ya? La corriente... ¿Esa es mi corriente A? No. ¿Por qué no es mi corriente A? Porque acá lamentablemente está con el D1. Entonces es la de acá abajo la corriente A. Esa que marqué acá abajo. ¿Por qué hice el cambio? Solamente porque en general uno dibuja los puentes de esta forma. Los puentes de esta forma. La primera fase llega aquí al primer diodo, la segunda fase llega al segundo diodo y la así lo dibujo. Y este justo está cambiado. Este justo, ¿cierto? El primer diodo, que voy a agrandar ahí, justo el primer diodo llega aquí en D1. Entonces la primera vez conduce D1. D1 está aquí arriba, así que no lo ven, así que lo voy a marcar yo. Y conduce D6. ¿Dónde está D6? Está aquí abajo. ¿Ya? Cuando eso pasa, para que este se impulse corriente desde aquí hacia D1 y después hacia D6, básicamente, ¿cierto? El voltaje entre aquí y el voltaje aquí entre acá, ¿cierto? Donde cierra D6, tiene que ser mayor que el resto. Por lo tanto, la circulación de corriente, ¿cierto?, está ahí y tenemos este cachito, ese diente de conejo. Segundo caso, sigue conduciendo D1, que sigue aquí, pero ahora va a conducir D2, que está acá. Pregunta, ¿puede conducir D1 con D4? D4 está aquí, y la respuesta es que no. ¿Por qué no puede? Porque cortocircuitaríamos una pierna. Recuerden que la pierna es eso que está aquí. Por lo tanto, D1 siempre va a conducir con D6, D2, ¿ya? D3 siempre va a conducir con D4, con D2. D5 siempre va a conducir con D4 y con D6. Porque ahí quedó borrado el D6. Entonces, cuando conduce, sigue conduciendo D1, por lo tanto sigue entrando corriente para acá, sigue entrando corriente por acá, ¿ya? Y la única diferencia ahí es que antes la corriente retornaba hacia el transformador por acá, y ahora en vez de retornar por acá, va a retornar por esta rama de acá arriba. Eso es para el semiciclo positivo. Observen esto, por favor, y es lo que le pedí también que observar en la clase pasada. Estos son los voltajes de las fases, BA, BB, BC. Esta es la corriente IA. Observen esto, aquí está el cruce por 0 de BA, y aquí está el cruce por la mitad del ciclo, y aquí BA, ¿cierto?, termina su ciclo. La voy a dibujar, voy a marcar en amarillo solamente a BA. Entonces, eso de ahí es BA. Si yo copio ese BA que está aquí, de modo, ¿cierto?, lo voy a copiar en color rojo. ¿Dónde termina BA? Termina aquí, en 2pi termina BA, aquí cruza por 0, y para acá es negativo, lo voy a hacer chiquitito para acá es negativo, y después, ¿cierto?, para acá, entre pi y 0, esto de acá es positivo. Entonces, ese es más o menos el dibujo, voy a arreglar este de aquí. Ese es más o menos el dibujo. No se fijen mucho, el pic debería estar corrido para acá, pero como lo estoy dibujando en la tabla, ¿cierto?, no queda tan bien. ¿Qué es lo que pueden observar de la corriente A con respecto al voltaje A? Yo podría esto dibujarlo así, ¿cierto?, sin pensar de que hay un rectificador. Tengo una carga, ¿cierto?, y esto es IA, y esto es BA, y acá tengo una carga, así, por ahora, olvidándome de la otra fase. ¿Qué es lo que pueden observar? Observen, me corrí aquí, por eso me quedó mal. Lo voy a dibujar bien, disculpen. ¿Puedo ver eso? ¿Eso que dibujaron? Sí. Ahí está el semiciclo, ¿cierto?, negativo, y el semiciclo positivo. Es el BA. Este es el BA, sí, es que me había corrido con el pi.
El mismo que está arriba en amarillo. El que está arriba en amarillo. ¿Y el otro lo dibujo abajo? ¿No? Lo dibujé abajo para que puedan ver la relación del voltaje con la corriente en la misma fase. Ah, ya. Ahí está VA, ahí está IA. Y la amplitud es menor. No se fijen en la amplitud, porque está dibujado a pulso. Ah, ok. ¿Ya? O sea, Lo dibujé menor porque me cabía mejor así. O sea, el diente conejo podía quedar dentro del ciclo. Claro. Ya. Es solamente para que miren las formas de onda. ¿Qué pueden observar? Observen los cruces por cero. Ese cruce por cero aquí, cruce por cero acá, cruce por cero acá. ¿Ya? Ahora, observen los cruces por cero de la corriente. No es tan fácil observarlo. ¿Por qué no es fácil observarlo? Porque aquí la corriente es cero, y aquí recién cambió de valor, y aquí también, y aquí recién cambió de valor. Pero si miro aquí la mitad de este periodo, el otro periodo, resulta que el tiempo, o el omega en este caso, ¿cierto?, de aquí a acá es igual que aquí a acá. Y este omega de aquí a acá es igual que el omega de aquí a acá. Podemos decir que está centrado, por lo tanto podemos pensar, ¿cierto?, de que, está mal lo que digo, sí, porque está hablando de sinusoidal, de que la corriente está en fase con el voltaje. Y usted me dirá, es que no puedo saber si es que la corriente está en fase con el voltaje porque no tengo una sinusoidal, no puedo ver los cruces por cero de tal buena forma. Yo les digo, analice la forma de onda y lo que va a encontrar después cuando veamos la FFT es que a esta corriente, al sacar la FFT, ¿en qué color la puedo hacer? En azul, lo que va a encontrar usted es de que va a tener una componente fundamental y esa componente fundamental va a cruzar por cero aquí, va a cruzar por cero acá, va a cruzar por cero acá. ¿Ya? Y como aquí la corriente es positiva, acá la corriente es positiva y acá la corriente es negativa, la voy a hacer más chica, nomás solamente para que quepa, vamos a tener de que la componente fundamental de esa corriente es eso que está ahí. Y usted me volverá a decir, es que eso no es una componente, una señal sinusoidal, esa corriente está distorsionada. Yo le voy a decir, sí, lo que estamos hablando aquí es que solamente si usted dibuja el espectro, toma IA y lo pone en función de la frecuencia, y aquí pone la frecuencia por unidad, y acá ponen las componentes, primero que nada, esta área de aquí que está en verde, esa área de aquí que está en verde, es igual al área que está aquí en verde, por lo tanto, no va a haber componente de frecuencia cero, por lo tanto, no hay un valor de corriente continua. Y lo segundo es que esta componente que le puse azul es la componente 1 y va a tener una amplitud dada y usted la va a poder observar. ¿Cuánto en este momento? No lo sabemos porque simplemente estamos graficando cómo es la distribución de los árboles. Y usted va a insistir en que esta señal está distorsionada. Yo le voy a decir sí. ¿Y dónde están los armónicos? Alrededor de los múltiplos de 6, 12, 18, 24. ¿Por qué? Porque esta corriente que está aquí, está tomando la forma de lo que está acá. ¿Ya? Y ahí están esos dos pulsos de la corriente, y estos otros pulsos que están acá, para formar los 6, vienen de otras fases. Incluso estos que están aquí, justo estos que están aquí arriba, que voy a pintar un poquito más, vienen justo de estas corrientes que están acá. Entonces, haciendo el análisis por FFT, se va a encontrar usted que van a haber dos cachitos ahí, que son el quinto y el séptimo. Y eso le va a ayudar a que esta corriente esté distorsionada. Y después, si separan el 12, esto de aquí le van a aparecer otras más, y después el 18, el 24, etc. Recuerden siempre, son múltiples de 6 más menos 1 las componentes armónicas que están en la corriente. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Cuál es? Aquí tenemos más formas de onda. Vamos a terminar de ver que está. Ya. Que no se ve tan bien. Me van a tener que creer, ¿verdad? Esta que está aquí en verde es VA. Esto que está aquí en verde es VA. Esta que está aquí en roja es BB. Y esta de acá, azul, es la fase C. Esos serían los voltajes de fase. Estos de acá, que están acá, serían los voltajes entre líneas. Observe aquí, cierto, que VA, ahí tiene su pic, y aquí, cierto, este voltaje entre líneas, que es el verde, VAB, es decir, la fase A menos la fase B, tiene el pic en adelanto con respecto a la anterior. ¿Por qué? Porque cuando pasamos de fase, obtenemos los voltajes de línea, no solamente hay un cambio en la amplitud, ¿cierto? ¿Cuánto cambia la amplitud? De fase a voltaje entre línea, cambio por raíz de 3, sino que también en fase. ¿Cuál es el cambio de fase? Por tener los voltajes de entre línea, tenemos un adelanto de 30 grados con respecto a los voltajes de la fase. Entonces aquí tenemos los voltajes entre línea. Este es el voltaje rectificado. Aquí tenemos lo que sería el voltaje en la carga, la corriente en la carga, y esta parte de aquí, de nuevo están los dientes de conejo, pero observen ustedes de que acá en verde está la corriente de la fase A. La corriente de la fase A. ¿Ya? Esa es la corriente de la fase A. Aquí,
y acá. Están ahí la corriente de la fase A. En rojo está la corriente de la fase B. Eso que está ahí es la corriente de la fase B. Y en verde, disculpen, en azul está la corriente de la fase C. ¿Qué es lo que dijimos de los voltajes desfasados a 120 grados? ¿Cuánto deben sumar? Cero. ¿Cierto? Entonces, para respetar el sistema trifásico, ¿qué debería pasar con las corrientes? Desfasadas en 120 grados, lo podemos ver, ¿cierto? No es tan fácil verlo, pero están desfasadas en 120 grados. Pero también la suma de las corrientes, las tres fases, ¿cuánto debería ser? Cero, ¿cierto? Será cero, aquí lo podemos ver. Veamos este sector de periodo. Aquí tengo la corriente C. Esta es la corriente A, disculpen. Aquí tengo la corriente C, aquí tengo la corriente B. La corriente C es positiva, la corriente A es positiva, la corriente C es cero, la corriente B es negativa. Y este de aquí es igual a esta. 0 más este, que tiene un valor menos el mismo valor, ¿cuánto es? 0. Lo otro que podemos observar también de esto es que siempre van a haber dos fases nomás consumiendo corriente, instantáneamente. Y la otra fase va a terminar siendo 0, para poder cumplir. ¿Y por qué pasa eso? Porque siempre hay dos pares de diodos conduciendo, y los otros diodos que lo que están haciendo están bloqueados por el efecto del voltaje. ¿Qué es lo que podemos ver entonces? Esta especie como de sándwich, lo llamamos sándwich, ¿cierto? Porque parece una marraqueta, eso más a esta hora, ¿ya? Parece una marraqueta, ¿cierto? Y podemos ver de que las corrientes que están acá arriba son iguales a las corrientes que están acá abajo, y tenemos otra corriente que está acá. Por lo tanto, si la sumo, ¿cuánto voy a tener? 0. Entonces, en todo instante de tiempo, el rectificador me cumple una de las cosas que le pido al sistema trifásico, y es que sus voltajes y corrientes estén sumando 0, salvo que estén desbalanceados, por supuesto. Aquí podemos ver el otro punto que les acabo de contar con respecto al voltaje. Aquí tenemos el voltaje de la fase A, y aquí tenemos la corriente de la fase A, de solamente la fase A. Ojo con esto, en la corriente, y ahí aparece un multiplicado por 50, que ustedes no alcanzan a ver, pero lo van a ver cuando vean la grabación. ¿Por qué se multiplica por 50 en este caso? Únicamente para que visualmente yo pueda mirar el voltaje y la corriente, es decir, que en el monito me aparezcan similares. ¿Qué es lo que podemos ver? Justamente lo que les decía, ¿dónde están los cruces por 0 de las componentes de corriente y voltaje? La de voltaje totalmente clara, cruza por 0 aquí, acá y acá, y la de corriente no es tan fácil verla, pero si la centramos podemos ver de que estos valores medios de aquí, este valor de aquí a acá, y el de aquí a acá, y de aquí a aquí, y de aquí a acá, básicamente, y de aquí, básicamente concuerdan. Es decir, la forma se puede centrar con respecto al patrón del voltaje. Por lo tanto, podríamos especular de que la componente fundamental, sin haber hecho ninguna FFT por ahora, y después con la FFT la podemos corroborar, está en fase con la corriente. Si yo tengo la corriente en fase con el voltaje en una componente de frecuencia, ¿qué puedo decir de su factor de potencia? Si solamente tengo esa frecuencia en voltaje y en corriente, ¿qué puedo decir del factor de potencia? Tengo el voltaje y la corriente en fase, que es 1, ¿cierto? Porque por 0 es 0, que en esta fase es 0. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que por efecto de la operación del puente, yo no voy a tener circulación de reactivos en la fundamental. Es decir, toda la potencia que voy a tener en la fundamental, ¿qué es lo que va a ser? Potencia activa. O útil, ¿cierto? Pero ojo, la señal está distorsionada. ¿Por qué está distorsionada? Sin sacarle FFT, podemos saber que está distorsionada porque debería ser una sinusoidal, y es esta cosa que le hemos llamado dientes de conejo. Entonces la pregunta es, ¿habrá circulación de reactivos? Y la respuesta es sí. Y usted me dirá, pero me acaba de decir de que la componente fundamental de la corriente y el voltaje están en fase. Yo le voy a decir que sí. No hay reactivos en la fundamental, pero van a haber reactivos por efecto del voltaje en una frecuencia multiplicados por corrientes en otra frecuencia. ¿Y por qué están esas corrientes en otra frecuencia? Básicamente por el efecto de la conmutación. El factor de potencia se define toda la potencia útil dividido por la potencia aparente. Si yo solamente considero la potencia útil en la fundamental, básicamente eso me da un factor de potencia unitario. Pero ahora, ¿qué es lo que me está pasando? Que la componente, la potencia aparente, tiene otras componentes de distorsión, que son reactivos, por efecto de los armónicos. Por lo tanto, esa P, que originalmente tenía un valor, cuando le doy los armónicos, crece. Y por lo tanto, la S crece y la P se mantiene constante. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el factor de potencia? Crece el numerito de abajo, el denominador,
se mantiene el numerador y el factor de potencia va decreciendo. Entonces ahí es donde aparece, al tiro lo atiendo el que me levanta la mano, ahí es donde aparece el factor de potencia. Creo que el factor de potencia, la potencia, ¿cierto?, activa, dividido por la potencia aparente, y aparece después, para poder mencionar justamente esta diferencia, el desplazamiento del factor de potencia, que es la potencia activa en la fundamental dividido por la potencia aparente en la fundamental. En el caso del puente de diodos, disculpen, esto de aquí es 1. Siempre. Desplazamiento del factor de potencia, ni lo piensen, va a ser 1. Y esto, tarea para el sábado cuando hagamos los cálculos, va a ser distinto de 1 y por lo tanto menor. ¿Ya? ¿Y por qué va a ser distinto de 1? Porque estaban dando vuelta los armónicos. Solamente por eso. Al que me estaba hablando de la casa, abre el micrófono y me cuenta. ¿No? Se repite. Ahí está la distribución de armónicos que ya la habíamos conversado. No se ve muy bien, porque ya la habíamos dibujado. Y después vuelvo a repasar, ¿cierto?, lo que vimos en la última parte de la última clase, que es que, esto sí lo voy a notar. Esto de aquí, en la corriente de entrada, aquí no me molesta tanto la distorsión porque la puedo filtrar fácilmente. Entonces la distorsión en el lado de continua no me molesta porque la puedo filtrar poniendo un condensador. Para esto se usa el condensador. Pero ¿qué pasa con la distorsión en el lado de entrada? La corriente que yo esperaba era así, y la corriente que voy a tener son dientes de conejo ahí y dientes de conejo para abajo. ¿Ya? Por lo tanto, esta corriente de acá, que debería haber tenido una distorsión 0, o un THD igual a 0, ahora va a tener un THD que va a ser mayor que 0. ¿Recuerdan lo que es el THD? Sí. La relación, ¿cierto?, de la parte distorsionada de la señal con respecto al valor de la componente fundamental. El THD de esto, anótenlo, aproximadamente es un 24% de la corriente de entrada. Es decir, pasar del THD 0, que es con cargas lineales, a pasar de que por el hecho de poner un puente rectificador a diodos, voy a tener un THD de un 24%. En distribución y en calidad de suministro les van a hablar del THD y típicamente le van a decir, si usted tiene una industria, ¿ya?, y tiene cargas por aquí, cargas por acá, cargas por allá, etc., y aquí tiene la alimentación, en este punto de aquí, que típicamente se lo llama PCC, ¿qué es lo que es el PCC? El punto de común acoplamiento, ¿ya? Ahí usted tiene que ver cuál es el THD, desde el punto de vista de normativa, etc. Y ahí van a ver en calidad de suministro, etc., de que ese THD recomendado es un 5%. ¿Cómo se llama eso? Hay como ver el PCC. Va y utiliza un analizador de energía de calidad de suministro y le pregunta al analizador cuánto es su THD. Cuénteme. Estaba levantando la mano. No. Entonces tiene que utilizar equipamiento. Lo que hace el equipamiento es básicamente medir las formas de onda, sacar la FT y calcular los THD. Eso en la barra. ¿Ah? En la barra. Ahí. ¿A dónde se conecta usted con el...? Se puede hacer en la barra aquí, en el momento en que sale ahí hacia la red externa. ¿Qué Ahí. significa PCC? Punto de común acoplamiento. ¿Y eso qué es? El punto donde se unen todas las cargas. Puede ser la barra. Ya. Pero no es la barra, porque si usted mide acá en la barra, si mide aquí en la barra, aquí, ¿qué corriente va a medir? Es la conexión de la barra hacia acá. Ahí. Por eso. Es la conexión donde se juntan todas las corrientes. Aquí se juntan todas las corrientes en la barra y después circulan, ¿cierto?, hacia la parte externa. Es una distribución fuera de la I. Aquí el recomendado es un 5%. Por lo tanto, usted si quiere, así es brutal, si quiere se puede dar un THD de un 50% aquí. Lo que se tiene que asegurar es que sea un 5%. ¿Y qué le aporta que si tiene un 50% acá pueda llegar a un 5%? De que básicamente el THD acá pueda ser 0 y esta corriente pueda ser mayor. ¿Ya? Entonces es la relación entre todas las corrientes. Ojo con eso, porque muchos fabricantes, por ejemplo, y una cuestión típica que se pone, en algunos inversores vale la pena, no en todo, es que por ejemplo la forma de onda es perfectamente sinusoidal. ¿Ya? O hay inversores, por ejemplo, los cascada, los convertidores en cascada, que tienen un transformador de entrada y que le dicen el perfect harmony, dando a entender, ¿cierto?, de que tienen la armonía armónicos perfectos,
pero en realidad solamente cumplen el tema de la distorsión. Entonces, ¿por qué hablar del THD? Porque una forma de disminuir el THD, si es que yo tengo hartos rectificadores, es comenzar a usar arreglos de rectificadores. Aquí tengo un rectificador, aquí tengo otro rectificador, y ese rectificador conectarlo a transformadores de acoplamiento, que en este caso son estrella-estrella, con un desfase entre el primario y el secundario de 0 grados, y un estrella delta con un desfase entre el primario y el secundario de 30 grados. Lo que les comentaba, ¿cierto?, es que si yo hago esto, el voltaje aquí, si yo estoy aplicando el convertidor, está desfasado 30 grados con respecto al voltaje que estoy aplicando a este otro convertidor, a este otro rectificador. Con eso, ¿qué es lo que logro? Que el secto armónico aquí, este quede en secto por 0, lo cual es igual a 0, y este de acá quede en secto por 30, lo cual es igual a 180 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que en el lado de continua, donde se suman, ¿cierto?, el voltaje de este rectificador que tiene secta y el rectificador, este rectificador que tiene secta, ya esos dos rectificadores tienen secta porque son rectificadores de 6 pulsos, al estar esta de secta desfasado en 0 y esta desfasado en 6 por 30, que es igual a 180 grados, esas dos componentes se eliminan. Por lo tanto, en el voltaje completo, el secto no va a aparecer. Y todos aquellos que se multipliquen, uno por 0 y otro por 180, también van a desaparecer. Eso es lo que se denomina un convertidor multipulso. ¿Por qué se llama multipulso? Porque pasamos de 6 pulsos a tener una mayor cantidad de pulsos. Específicamente, ¿cuántos vamos a tener acá? Vamos a ver qué pasa con el 12. 12 por 0, ¿cuánto es? 0. Pero 12 por 30, ¿cuánto es? ¿Alguien que me ayude con una calculadora? 760. 360. 0 y 360, ¿se anularían o se suman? Se suman, ¿cierto? Porque 360 es equivalente a un 0. Entonces, el doceavo, con este doceavo, se termina sumando, y aquí no tengo secto, pero tengo doceavo. Ayúdenme con el 18. 18 por 0, 18 por 30. Esto, por supuesto, es 0. 240. 540. Y aquí tendría entonces 540. 540. 540 menos 360. 180. 180. Por lo tanto, el 18avo aquí no va a aparecer. Ojo aquí. Si aquí tengo sexta, aquí voy a tener quinta y voy a tener séptima, y aquí voy a tener quinta y voy a tener séptima. Pero por efecto de los transformadores de acoplamiento, ¿qué es lo que va a pasar en la entrada? El quinto y el séptimo se van a ser eliminados. Por efecto del doceavo, ¿cuáles voy a tener? 11 y 13. Pero resulta que por efecto del trafo, dado que el doceavo se está sumando, en la entrada sí voy a tener 11 y 13. Y por el 18avo, el 18, ¿en qué se transforma en el lado de alterna? En un 17 y un 19. Como el 18 me lo eché al bolsillo, el 17 y el 19 no van a aparecer en la entrada. Ahí está la forma de onda resultante para el 12 pulsos. Ahí se nota la mayor cantidad de pulsitos, están las corrientes de entrada. Acá están las corrientes de entrada. Si se dan cuenta, la corriente de un rectificador y la corriente del otro rectificador tienen el mismo patrón. Tienen la fundamental, quinta, séptima, onceava, treceava, 17, 19. Estas de aquí, ¿cierto? ¿Por culpa de quién son? De la sexta, esta de aquí por la doceava, por la 18ava. El segundo convertidor tiene exactamente el mismo patrón. THD, 24%, que fue lo que les comentaba. ¿Cuál es la gracia de tener el 12 pulsos? Es que a la entrada del transformador, además de tener mayor cantidad de pulsos en el lado de alterna, en la entrada del transformador, en el lado primario, voy a tener la fundamental, pero la 5 y la séptima, entre estas dos se van a ver compensadas. Por lo tanto, van a desaparecer y no aparecen en el lado de entrada. El doceavo no se compensó, por lo tanto, en la entrada van a aparecer, y el 18avo
que sí se compensó, en la entrada no van a aparecer. ¿Qué es lo que logro con esto? Que la distorsión de la corriente de entrada, que es la que está aquí, sea bastante menor, y por lo tanto, si ustedes a ojo la miran, ¿cierto?, les va a parecer que es mucho más sinusoidal que las corrientes que están arriba. ¿Me creen o no? ¿Les parece más sinusoidal o no? Sí, sigue siendo cierto una cosa distorsionada, pero es mucho más sinusoidal. ¿Y qué pasa con el THD? Que gracias a haber eliminado estos términos que están acá y estos términos que están acá, el THD cae de 24%, si hubiera tenido el rectificador original, a un 8%, lo cual, por supuesto, es mucho más amable con el sistema IQ. Veamos qué pasa ahora con el sistema de 18 pulsos. Tenemos los desfases de 20, 0 y menos 20. Una consulta, profe, ¿cómo se provocan esos desfases? ¿Ah? ¿Cómo uno lo puede originar, los desfases? Pero qué buena pregunta, que no dije nada al respecto. De 20, de 30. Con el transformador. El transformador, usted al diseñarlo, lo hace de forma que en el bobinado, ¿cierto? No sé si lo recuerdan. Ya, ok, pero viene de fábrica. Viene de fábrica. Ya. Viene de fábrica y por lo tanto tampoco es un transformador que haya que comprar el Sodimac de un día para otro. Entonces es un problema después de mantenimiento el hecho de tener al menos uno siempre en bodega, ¿ya? Y si falla, cambiarlo rápidamente e inmediatamente pedir la fabricación de otro. Porque tampoco es que estén disponibles en bodega, hay que pedirlos casi a pedir. Y no demora un poco tiempo. Entonces, en este caso, como tenemos dos, para eliminar la componente, que es lo que tenemos que hacer, desfasar 180 grados. Ahora, si tenemos 3 para eliminar la componente, que es lo que deberíamos tener, desfase 120 como un sistema trifásico. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos 20, 0 y menos 20. ¿Qué me dijo desfase de 120? Porque los 120 se tienen que producir acá. Ahí tengo un rectificador, rectificador. Este va a tener sexta, va a tener sexta, va a tener sexta, va a tener 12, 18, 12, 18, 12 y 18. Cada uno de esos rectificadores va a tener esas componentes en el lado de continua, por lo tanto, ¿cierto?, va a tener las mismas componentes más menos 1 en el lado de alterna. En este lado, en este lado, en este lado. Lo que queremos salvar el día, ¿cierto?, es la corriente que está acá. Esa corriente de acá es la que después tengo que ir a medir, ¿cierto?, y es la que me complica. ¿Cómo generar los desfases? Mismo caso. ¿Cómo me he hecho este de acá? ¿Cómo me he hecho el sexto? Básicamente los 3 sextos tienen que estar desfasados ahora no en 180 grados, sino que en 120 grados. Igual que el sistema trifásico. 6 por 20, 120. 6 por 0, 6 por menos 20. ¿Por qué multiplica por 0 ahí? Por el ángulo del transformador. Por ese ángulo. Ah, ya, solamente por Ese ángulo es el que no estoy fijando. Ah, ok. Y este de aquí, ¿cierto?, es menos 120. Por lo tanto, si se dan cuenta, el sexto, en este voltaje que está acá, ahí no va a estar el sexto. Aquí sí va a estar. El chiquitito sí va a estar. Lo que pasa es que aquí tiene usted un voltaje, otro voltaje, otro voltaje. Hagámoslo de esta forma. Tiene un voltaje perfectamente continuo, que este es 1, este es 1 y este es 1. Si pongo esos 3 voltajes continuos, cada uno de 1, en serie, ¿cuánto es la suma de todos esos voltajes? 3, ¿cierto? Porque están en serie. Ahora, yo pongo una señal de sexta desfasada en 120 grados, una señal de sexta, otra más, un voltaje desfasada en 0 y otra desfasada en menos 120 grados. ¿Cuánto es la suma? Igual que un sistema fasorial, ¿cierto? Usted tira una variable para acá, una para acá, otra para acá y otra para acá, la suma y la suma 0, porque la está sumando por la conexión en 0. ¿Le queda más claro? Sí. Ya está ahí, sí, pero después cuando dice usted que anula el 6 al ir acostando, ¿no? Porque, por lo que le acabo de decir, este 6 de aquí está desfasado aquí, ese sería este. 6 desfasado en 120. ¿Ya? Okay. Este de aquí le voy a poner 0, que es el sexto, y este desfasado en menos 120. Ya. Entonces, ahí es donde se anula, cuando lo suma. Ah, cuando da 0 se anula. Claro. Ya. Y después pasa el 12. El 12, veamos qué pasa por el 12. 12 por 20. 12 por 20, 240. 240. 12 por 0, Igual se anula. 12 por menos 20, menos 240, ¿cierto? Este podemos decir si es menos 240 es igual a 120, ¿cierto? Y este de aquí si es 240 es igual a menos 120.
por lo tanto se anula el 12. Hay 12 aquí, hay 12 aquí, hay 12 aquí. Si voy y pongo ahí las puntas para medir, pero si después pongo las puntas en la suma de todos, el 12 no me va a aparecer. El 18, ayúdenme con esto, 18 por 20, 360. 60. 18, escribí 28, por 0 es igual a 0. 18 por menos 20, menos 360. 360 es la vuelta completa, ¿cierto? Todas suman 0, por lo tanto aquí tengo 18, pero aquí voy a también tener 18. ¿Qué es lo que voy a tener aquí? 5, sexta, 11, 13, 17, 18. Voy a tener todos esos armónicos en esta corriente. ¿Por qué? Porque tengo sexta, 12 y 18. Aquí en esta corriente que está acá, voy a tener 5, sexta, 11, 13, 17 y 18. Y en la que está aquí, exactamente lo mismo. 5, sexta, 11, 13, 17, 19. Aquí puse 18, es 19. ¿Ya? En cada una de estas corrientes, como el puente rectificador es puente rectificador, ahí no tengo nada que hacer, voy a tener esas corrientes. Pero acá, por el efecto de compensación, el 5, este es un 7. Ok, este es un 7, nadie me dice nada. Es un 7. El 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y el 19. Como el sistema va a compensar el sexto, el 5 y el 7 de este se va con el de acá, por lo tanto 5 y 7 en la entrada no tengo. Lo mismo, ¿cierto? Como voy a compensar el doceavo, el 11 y el 13 en la entrada no lo voy a tener, pero el 18 no lo puedo compensar, por lo tanto me voy a tener que quedar con el 17 y con el 19. El 18, ¿por qué no lo puedo compensar? Porque 18 por 20 es 360, 18 por 0 es 0, 18 por menos 20 es menos 360. Y ahí no se cancela menos 360 con más 360. No, porque es la vuelta completa. Estoy aquí en 0, me doy una vuelta completa 360 grados para acá, ¿cierto? 360 grados para allá, quedo exactamente en el mismo punto. Y ahora me doy una vuelta completa en 360 grados para acá, en forma negativa, y quedo exactamente en el mismo punto. Es decir, están todas en fase. Ah, ok. Entonces, y aquí tenemos el caso de 18 pulsos. Solamente voy a mostrar las corrientes. Estas son las corrientes de entrada. THD resultante prácticamente un 24%, que fue lo que le dije, ¿cierto? Corriente de entrada, un puente rectificador trifásico de diodos, 24% aproximadamente. ¿Qué pasa con el THD? Esta es la suma de las corrientes. Tiene más cara sinusoidal que la anterior. THD 3%. Y aquí están las armónicas. En cada rectificador, quinta 18%, séptima 12%, pero después, ¿cierto? En la entrada ya no están. 11, 6%, 13, 4% y en la entrada ya no están. En cambio, el 17 y la 19, como se suman por unidad, ¿cierto? Tengo un 2% y un 2% del 17 y 19 y se mantiene ese porcentaje en la corriente de entrada. Como no tengo ninguno de estos armónicos dando vuelta, bajo el THD del 24% aproximadamente a un 3%. Es decir, el sistema tiene mejor cara que el caso anterior. Y el 24, podemos hacer el mismo análisis anterior. Tenemos 6, ¿cierto? Aquí tengo 6, 12, 18, 24. Tengo que pensar en 24 porque está muy alto. Ahora si no voy a querer eliminar. Pensemos aquí. Tenemos 6 por menos 15, 6 por 0, puede serlo todas juntas, 6 por 15 y 6 por 30. Si tengo 4, ¿cuánto tienen que sumar? ¿O cuánto tienen que ser los desfases? Vamos a ver. 6 por 15, ¿cuánto es? ¿Ah? 360. 90, ¿cierto? 90. Menos 90 en este caso. 6 por 0 es 0, 6 por 15 positivo es 90 positivo, 6 por 30 180. 180. Significa que básicamente estamos haciendo un sistema fasorial de este tipo. Este de aquí lo voy a poner en 0, este de aquí, ¿en cuánto está? En 90, este de acá, ¿cierto? Está en menos 90 y este de aquí está en 180. Entonces tengo
este que va a valer B, 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 cada uno tirando, ¿cierto?, en forma opuesta en 90 grados. ¿Cuánto va a ser la suma? 0. 0. 0, ¿cierto? Hagámoslo ahora. Entonces secta no voy a tener. Hagámoslo ahora para el 12. ¿12 por menos 15? Menos 180. Menos 180. 12 por 0 es 0, 12 por 15 es 180 positivo, 30 por 12, 360. ¿seguro que es 360? Ah, sí, es 360. ¿Qué es lo que voy a tener aquí? Entonces, ¿qué voy a tener aquí? 1 lo voy a dibujar para allá, ese es un B que está en 0. El que está en menos 180 lo tengo que dibujar para esta misma manera, ¿cierto? Para acá. ¿Por qué? 180 está para allá, pero por menos, ¿cierto? Estoy de vuelta para acá. Ahí entonces tengo 2 veces B. 2 veces B. Después, ¿qué es lo que tengo? Tengo este de 15, este de acá, ¿cierto? Que está en 180, se va a poner ese de 180. Y el último, este tengo la duda, porque me queda 360. Ah, no, es que menos 180 y 180 son lo mismo, por lo tanto tengo 2 para acá, 1 para allá, 1 para acá y otro para acá. Entonces ahí la suma 0. Se anulan todos de nuevo. Ya, insisto, ¿cierto? Si estoy parado aquí, este es 0. 180 me voy a mover para acá, positivo definiéndolo para allá, ahí estoy en 180, por lo tanto aquí tengo B, y después menos 180 me muevo para acá y termino acá, por lo tanto tengo 2 por B, ¿cierto? Y para acá, ¿qué es lo que tengo? El 0 original, que es B, y después tengo otro que está entre 60, que me doy la vuelta completa y quedo ahí donde mismo, 2 por B, y ahí es donde se anula. Sí, porque tengo 2 hacia un lado y 2 hacia el otro. Y el último caso es el 18. Se los dejo a ustedes. El 18 tiene relación de nuevo con el 90. El 90 es 270. Menos 270. 0. Este es 270 positivo. 540. Se los dejo a ustedes para que los dibujen. De nuevo, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con esto? Que cada uno de estos va a tener sexto, 12, 18 y 24, sexto, 12, 18 y 24, sexto, 12, 18 y 24. Y en el voltaje completo, la suma de todo esto, ¿qué es lo que voy a tener? Sexto, no, para la casa. ¿Por qué? Porque se anulan entre ellos, ¿cierto? Están en 90 grados. El doceavo, ¿lo voy a tener? No, porque están desfasados, ¿cierto? 2 para un lado, 2 para el otro. El 18, tampoco, porque vamos a tener el caso de los 90. Pero el 24, hagamos el último caso con 24, ayúdenme ahí. 24 por menos 15, 24 por 0, 24 por 15 y 24 por 30. Menos 360. Menos 360, este es 0, 360 y este es 720. Todos son exactamente el mismo punto, por lo tanto el 24, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a sumar. Vamos a ver entonces cómo es la forma de ronda resultante de 24 puntos. Ahí está. Ahí hay 2 pares de rectificadores, THD 24% de cada rectificador. Esta es la forma de onda de la corriente de entrar en el primario del transformador, y ahí sí tiene bastante más carga de sinusoidal, ¿cierto? El THD, ¿cuánto es? 1,4%. Es decir, mejoré bastante el THD en comparación con lo que sería cada puente rectificador. ¿Dudas hasta acá? Esto ocurre para identificar la forma de onda cuando es de 24 pulsos, uno tiene que verlo. ¿Cómo puedo identificar la que es de 24 sin No es tan fácil. No es tan fácil. Puedo mirar las corrientes aquí, pero como son
las corrientes van a ser todas más o menos movidas entre ellas, no es tan fácil. Ya. Lo que tendría que hacer es ver el lado de continua y contarle los pulsos. ¿Cómo se cuentan los pulsos? Con el dedo, ¿cierto? Ahí mirando, contando los dedos, parece ridículo. Es que hay que tener el osciloscopio, ¿ya? Vamos, por ejemplo, acá. Con la línea. Pero para que no se pierdan en eso, porque obviamente ustedes van a ver el osciloscopio. A ver, ¿qué es lo que harían con esto con el osciloscopio? Voy a dibujarlo acá. No voy a dibujar ahí porque si hago zoom no puedo dibujar. Pero lo que harían, si ustedes tienen el osciloscopio, es de que ustedes van a mirar la señal del osciloscopio y van a ver esto. Eso van a ver, ¿cierto? Aquí van a ver el voltaje, aquí van a ver el tiempo. Obviamente esta señal siempre ahí en la pantalla del osciloscopio. Entonces, ¿cómo cuentan la cantidad de pulsos? Es la cantidad por la escala que uno regula. Es la cantidad, pero tienen que identificar siempre. En alguna parte tienen que decir, aquí va a comenzar mi ciclo, ya este va a ser mi cero, por así decirlo, y después ver en el osciloscopio una ventana de un ciclo. ¿Cuánto es una ventana de un ciclo si estamos en 50 Hz? 20 milisegundos. Entonces llego, por ejemplo, acá, lo voy a poner en cualquier parte, me va a dar cualquier cuenta, y aquí pongo los 20 milisegundos. Con el osciloscopio, por supuesto, de alguna forma sincronizado con la foto, y ahí es donde digo con el dedo, empiezan a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo puse mal, ¿cierto? Lo puse en cualquier lado, por lo tanto sería un 7 pulso, que es una cosa que no existe, pero es como para eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Detener la forma de onda, ya sea con el stop o con el trigger, y después identificar un ciclo de trabajo. Un ciclo de trabajo de 1 partido por la frecuencia. ¿Ya? Por eso les digo, con el dedo, que además la parte de identificar el ciclo es importante. Porque se les van a averiguar, o sea, si yo les dibujo esto, así, y sigo dibujando así, ¿qué tipo de convertidores, qué tipo de caso es? ¿6 pulsos, 12 pulsos, 18 pulsos? No queda claro, porque ¿cómo se define la cantidad de pulsos? Por la cantidad de pulsos que quedan en el periodo. Por lo tanto, tengo que decir, mi periodo parte aquí, termina aquí, ahí cuento. La otra forma es mirando el espectro. Un 24 pulso, su primer armónico, aparece, ¿cierto?, la componente continua, y su primer armónico va a estar en el 24. Un convertidor de 6 pulsos, la primera va a tener la componente continua y el primer armónico en el sexto. Uno de 18 pulsos, componente continua, y después el primer armónico que aparezca en el 18. Esa es la otra forma de ver. En el ejercicio, el último que hizo, partía en el 24, antes Es que no está de vuelta aquí. es. Queda el 24, está con sería. ¿Acá? Sí, 23 y 25. 23, 25. Muy bien, eso lo dice. Y saca una duda, y hay que hacer el proceso porque siempre en el último va a coincidir, va a estar la diferencia. Siempre que pasas por el 6, el 12, el 18, el 17. Porque los No, no es necesario. No es necesario. Esto yo lo hice para explicarle que el desfase era lo que lograba hacer que los armónicos se eliminaran. Esto es lo que tienen que en realidad fijarse de que los desfases coinciden. Cuando son cuatro, esos, ¿cómo se llama? Son puentes, ¿cómo se llaman los paradigmas líquidos? Los inversores. Rectificadores. Rectificadores. Cuando son cuatro, es 24. Cuando son 4, pero además el transformador tiene los desfases adecuados. ¿Ya? Porque lo que hace que se tenga la cantidad de pulsos son los desfases. Ejemplo, pensemos de que todos estos transformadores, yo me compré el transformador, pero son todos los transformadores que están en fase de los voltajes. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que tengo el 18 por la fase 0, por 0, por 0, por 0. Por lo tanto, en todos estos casos, ¿cierto? ¿Dónde debe tener el 18? El 0, el 0, el 0, el 0, significa que se van a sumar. Y lo mismo para el sexto, 6 por 0, 6 por 0, por lo tanto todos se van a sumar, y lo mismo para el doceavo. Entonces, si se da cuenta, no es solamente el tema de tener el rectificador, sino que la parte importante para lograr la compensación es este transformador que está aquí en la entrada. Porque ese transformador que está aquí en la entrada me permite generar en la construcción del transformador los desfases necesarios para que los componentes armónicos en el lado de continua se compensen entre ellos. Cuéntame. Nosotros consultar esos ángulos, por lo general, uno se las arregla para hacer el desfase de forma que se anulen, o hay algunas fórmulas matemáticas que determinan esos ángulos. La forma matemática de determinar los ángulos es buscar de que en la cantidad de elementos, ¿cierto?, se anulen. Ya. ¿Ya? Y eso son conocidos. Entonces, más que uno se la ingenie,
Ahí está son un tema. conocidos, por lo tanto, ¿cierto? Yo pido un cargo multipulso para 24 pulsos a Siemens, por ejemplo, ABB, y ABB me da como la potencia nominal, y etcétera, el voltaje, trabajo, etcétera, y ya saben cómo construir. ¿Ya? Aquí no hay mucho que hacer en realidad en este caso. Salvo cuidarlo y evitar que se muera, porque si se echa a perder, pierdo el rectificador completo. ¿Y cuál es la conexión Z? La red de estrella y Z. Las conexiones Z son cuando usted tiene de esta forma y después empieza a agregar desfases de esa forma. La idea de esto es de que si usted tiene aquí, en este caso, una estrella, ¿ya? Esta estrella de acá, ¿cierto? Este ángulo de acá está desfasado, ese voltaje ahí está desfasado con respecto a ese voltaje. El voltaje. Sí. Y la corriente. También porque la corriente funciona del voltaje. Y con la Z se puede hacer también la conexión tierra, o sea. Sí, es que cuando se pone un transformador Z, tiene muy buena observación, es que se está diciendo de que se hizo un transformador de esa forma y de acá se les agregaron, ¿cierto? Una cosita ahí para agregar el desfase. Se le agregó una bobina de forma de que con esta bobina se genera un desfase. Con esto terminamos hoy día el tiristor, que es la segunda patita de los rectificadores. ¿Hasta qué hora tenemos? 7 minutos. Van a ser 7 minutos muy emocionantes. Tenemos el tiristor, tenemos el diodo, ¿cierto? ¿Y qué característica tiene el diodo? Lo voy a dibujar para el otro lado, para que me coincida con esto. ¿Qué característica tiene el diodo? De que es la unión de un semiconductor P con un semiconductor N en ese sentido. Aquí tenemos el ánodo, acá tenemos el cátodo, ¿cierto? Por lo tanto, aquí, esta unión que está aquí, ¿cierto? Es la que me permite formar el diodo propiamente tal. El tiristor es un dispositivo de 4 capas. Una capa que es P, otra capa que es N, otra capa que es P y otra capa que es N. Con esto mismo que le acabo de decir, ¿cierto? ¿Cuántas junturas tenemos? Aquí tenemos una juntura, solamente esta parte de aquí tenemos una juntura, pero aquí tenemos una juntura 1, una juntura 2 y una juntura 3. Observen que en el mismo orden que tenemos el diodo, aquí lo que tenemos es un diodo hacia acá, en esta juntura tenemos un diodo hacia allá, y en esta juntura que está acá tenemos otro diodo hacia allá. ¿Ya? Solamente hasta este punto. ¿Cuándo va a conducir este arreglo? Diodo en este sentido, que le vamos a llamar diodo 1, diodo 2 y diodo 3. ¿Cuándo va a conducir este arreglo? Y la respuesta es que nunca va a conducir este arreglo. ¿Por qué? Porque tiene los diodos, ¿cierto?, enfrentados uno contra uno. Si no está bloqueando este y está bloqueando este, va a estar bloqueando este. O sea, ninguno va a querer ahí hacer la pega. Ahí es donde viene, ¿cierto?, la ingeniería de materiales y la electrónica propiamente tal, y dice, nosotros nos las vamos a ingeniar para meter una señal en este punto, entre el diodo 2 y el diodo 3. Y esta señal en este punto le vamos a llamar el gate. ¿Ya? Es decir, además de lo que teníamos anteriormente del diodo, que tiene un ánodo y tiene un cátodo, ahora aparece una nueva puerta que es el gate. Pensemos entonces ahora de que tenemos polarizado esto de tal forma de que el voltaje acá es positivo y acá el voltaje es negativo. Es decir, tenemos para que pudiera conducir el diodo 1 y el diodo 2. ¿Ya? Están las condiciones para que el diodo, disculpen, y el diodo 3. Están las condiciones para que el diodo 1 y el diodo 3 estén conduciendo, pero el diodo 2 ahí va a cerrar el bandido y no va a dejar conducir. ¿Por qué? Porque va a estar polarizado en inverso. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es de que voy a meter una corriente por el gate, una corriente corta pero bastante grande. ¿Qué es lo que va a pasar con esta corriente en el gate? Esta corriente en el gate, ¿cierto?, que yo empujo con voltaje, con una fuente de voltaje, tiene dos opciones para circular. Tiene la opción de circular hacia D1 y tiene la opción de circular hacia D3. ¿Ya? Me voy a asegurar aquí de que esto se cierre aquí por D3, por lo tanto la única forma de circular de esta corriente es a través de D3. ¿Ya?
Como va a circular por D3, significa que esta corriente que yo estoy poniendo aquí por el gate va a dar la vuelta por aquí, en el sentido del diodo, por lo tanto el diodo va a quedar polarizado directo y va a volver a la fuente de corriente. ¿Qué es lo que va a pasar si es que yo hago eso con la corriente? Esta juntura que está aquí, ya el efecto de la corriente va a mover portadores para acá. Por lo tanto, esta juntura que está acá, esta juntura que está aquí, que es el diodo 2 en el fondo, se va a debilitar. Y el diodo 2 va a comenzar a tener circulación, o mejor dicho, más que va a tener circulación, simplemente esa juntura de ahí se va a esfumar. ¿Y qué es lo que me va a quedar? O va a ser equivalente a que se fume. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar el equivalente al diodo 1 y al diodo 3 conducido. Cuando estos diodos se empiezan a conducir, ahora por efecto de la carga, voy a tener una gran corriente para acá. Voy a tener una gran corriente hacia acá. ¿Ya? Esa misma corriente va a mantener establecido de que el diodo 2 no se pueda volver a crear. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los portadores van a estar circulando continuamente desde este lugar hasta este otro lugar. Y yo en ese momento puedo quitar la corriente del gate, porque lo que me va a mantener el encadenamiento o el hecho de que el diodo 2 no esté ahí para parar la corriente, va a ser la misma corriente. ¿Y cuándo el diodo 2 se va a volver a establecer? Si es que yo quité la corriente del gate, déjenme borrar eso. Si yo quité la corriente del gate, ¿cuándo el diodo 2 se va a volver a establecer? Cuando la corriente se vuelva a cero. Cuando la corriente se vuelva a cero, los portadores que están aquí se van a empezar a volver para acá, ¿cierto? Van a empezar un proceso de difusión para que esos componentes se vuelvan para acá, y estos de acá se van a empezar a mover para acá, y estos de acá se van a empezar a mover. ¿Para dónde se van a mover estos? Algunos se van a empezar a mover para acá, ¿ya? Y por lo tanto el diodo 2 va a volver a aparecer una vez de que la corriente se haga cero, y va a estar ahí de nuevo, ¿cierto? Ahí hinchando sin permitir la circulación. Ese es el principio de funcionamiento del tiristor. Básicamente el tiristor es un dispositivo controlado, ¿ya? O semi-controlado, si usted lo quiere ver desde ese punto de vista, no es totalmente controlado, en el cual uno puede forzar la conducción del dispositivo a través de un disparo en el gate. Y ese disparo tiene una característica de corriente, es decir, la señal que yo necesito imponer en el gate es una corriente. La gracia del tiristor es que la corriente no se tiene que mantener. Yo inicio la conducción y después puedo retirar la corriente del gate, y es la misma corriente de la carga el que me va a mantener enclavado el tiristor. ¿Cuándo el tiristor va a dejar de conducir? Lamentablemente el gate, a pesar de que se hicieron intentos, no me va a servir para apagar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada vez que yo prenda aquí la corriente en el gate, básicamente me va a reforzar de que no está el diodo 2. ¿Ya? Y yo lo que necesito es que el diodo 2 vuelva a aparecer para que el dispositivo deje de tener conducción. ¿Cuándo, por lo tanto, va el diodo 2 a volver a aparecer? Cuando esta corriente que circula a través desde ánodo a cátodo sea igual a cero. Si yo vuelvo a tener la corriente igual a cero, el dispositivo va a quedar bloqueado hasta que vuelva a disparar, ¿no es cierto?, a iniciar la conducción a través de la corriente en el gate. ¿Qué quiere decir esto? De que cada vez de que yo necesite de que el dispositivo empiece a conducir, voy a tener que mandarle lo que se llama un trigger o un disparo de corriente para que inicie la conducción, se lo retiro. El fabricante me dirá cuánto tiempo le tengo que dejar establecer esa corriente, pero típicamente es del orden de los microsegundos, se la retiro y el diodo, el tiristor se mantiene en conducción. ¿Hasta cuándo? Hasta que la corriente se haga cero. Es como un contactor, ¿Qué le pide la señora aquí? algo parecido. No es como un contactor propiamente tal, porque el contactor tiene otras características, pero es un switch controlado. ¿Ya? ¿No fue útil? Tampoco es como un relé. Porque Porque el relé tiene bidireccionalidad y vamos a ver de qué este bicho no tiene ¿La bidireccionalidad. fuente le pide la corriente? Con respecto a la pregunta que me hiciste, es una pregunta espectacular, porque el hecho de que yo necesite una señal de disparo implica justamente de que voy a necesitar un circuito que sea capaz de generar esa corriente. Y voy a necesitar electrónica de control, es decir, microcontroladores y microprocesadores, que definan en qué momento tengo que disparar el disparo. Es decir, va a ser un puente de diodos, que son 6 diodos encapsulados probablemente en un pedazo de aluminio, a un puente de tiristores encapsulados probablemente en un pedazo de aluminio, que necesitan sistemas de monitoreo, un sensor para determinar en qué momento, vamos a ver por qué el voltaje cruza por cero, y necesita una electrónica de disparo para generar
el disparo necesario para que el dispositivo comience a conducir. Si usted lo revisa de esa forma, el diodo es un dispositivo más simple que el tiristor y por lo tanto va a terminar siendo más barato. Y además, el diodo no va a requerir toda esta electrónica adicional, que afortunadamente no da pega, pero que para fines de la aplicación va a terminar siendo más caro. ¿Ya? Entonces va a tener que invertir mucho más en un convertidor de este tipo que en un convertidor de puente. Pero ¿cuál es la ventaja de tener un dispositivo de este tipo? Y aquí su nombre lo dice. La gran ventaja es de que es controlado. ¿Ya? Cuando yo tengo algo controlado, siempre tienen que tener esto en consideración, tengo la capacidad de decidir lo que está pasando. Y la pregunta es, ¿sobre qué tengo la capacidad de decidir? Que lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Esa es una pregunta. Y después, ¿cuándo tengo que decidir sobre esto? A mí personalmente siempre eso me produce una paradoja, no sé si está excelente la palabra, o un problema, porque cuando uno tiene la posibilidad de decidir, no es una posibilidad, sino que está obligado a hacerlo. Por lo tanto, todo lo que viene adicional, estoy obligado a ponerlo, si no, esta cuestión no va a funcionar. Quedamos hasta aquí la clase de hoy. El sábado tenemos práctica, así que vamos a ver cálculos de valores de continua con las formas de onda, vamos a ver también un poco más con respecto a los armónicos, y sobre todo vamos a hacer cálculos de RQD y vamos a hacer cálculos de potencia activa, potencia aparente y desplazamiento de factor de potencia. ¿Cuánto es la corriente que se Está el orden de los amplios. ¿Y es ácido electrónico? No es una corriente. A esta hora del pasado, a la hora de electrónica, Es más complicado. La verdad es que por muy poco tiempo, por lo tanto la cantidad de potencia no es mucho. En comparación con pero el hecho de que sea corriente, que la corriente desde el punto de vista electrónico cuesta más manipularla que lo que cuesta el voltaje. Por lo tanto, el proceso es un poco más. Preguntas de la casa. Ah, no pasa nada, sí. el disparo por el cliente. Suave.